Con profundidad, con fervor, con sentimiento, voy a reconocer que asumo este cierre casi como un castigo. Me han puesto en un brete, en un dilema y vamos a ver cómo lo podemos sobrellevar. La verdad es que desde que pisamos Tucumán, no es la primera vez, muchísimas veces, y al compañero Sindicato de Viajantes, donde hicimos la primera reunión hace más de 10 años cuando empezábamos a construir la organización en todo el país. Y hoy cuando llegamos, como nos ocurre, en todos los lugares, y hay que decirlo, donde vamos, con Carlos, con el Gaucho, Diana, los compañeros, con Eduardo, el afecto, el respaldo, el reconocimiento, el mismo que ustedes nos van dando con las canciones, con los abrazos, con los mensajes. Es impresionante, conmueve, emociona, sorprende quizás también. Y lo repito siempre, y luego casi como un ejercicio y como un ritual o un mantra, para no confundirnos y para tener los pies sobre la tierra. Todo ese reconocimiento no es a estas personas que están acá, es a una actitud, a una coherencia respecto a un proyecto político y a la memoria de Néstor Kirchner y a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Y no es la primera vez que me toca estar acá en Fotia y hablar en este lugar tan cargado de historia, de lucha, de combatividad y de mística. Y debía ser este el lugar donde hoy se produjera este hecho político que quizás ustedes interpretan como de carácter provincial. Pero quiero decirles que va mucho más allá de los límites de esta provincia. Ustedes están dando un mensaje a todo el país, a decirle a los compañeros y las compañeras que se animen a representar los 12 años de transformaciones. Que no tengan miedo, que hay que hacerse cargo, que hay un pueblo, una ciudadanía, un electorado que está esperando ser representado, que quiere ir al cuarto oscuro y encontrar una boleta con nombres de compañeros y compañeras que no defeccionen, como Marcelo y como Mabel. Por eso, déjenme decirles, porque no estamos acá por una casualidad y seguramente no fue fácil y esto ha costado paciencia y una larguísima cantidad de reuniones, me imagino como nos pasa en todos los rincones del país, para sostener una construcción política. Nosotros estuvimos hace unos días con los compañeros de la mesa, reunidos en Buenos Aires, con Mabel, con Marcelo, y los escuchábamos transmitir las dificultades, porque muchas veces hay matices
hay diferencias, hay historias, hay procedencias. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay apriete para que hoy no estuviéramos acá. Y los compañeros decidieron sobreponerse a esa situación y darle una esperanza al pueblo de Tucumán, que es lo importante hoy aquí en este lugar. Y no en cualquier momento, y no en cualquier circunstancia. Seguramente muchos pueden pensar, se juntan y lanzan un espacio más, un sello más, porque se acerca el cierre de listas. Y quizás alguno puede imaginar que los compañeros y las compañeras están hoy acá esperando quizás ocupar un lugarcito en algún rincón de una lista. Se equivocan. Las circunstancias que nos convocan están muy por encima del armado de una lista. Está en juego la democracia, compañeros. Está en juego nuestro futuro. Solo basta ver, horrorizarse y padecer la decisión de la Corte. Como decían los compañeros, es una decisión cargada de pasado. Es una decisión que tributa a quienes brindaron a la oligarquía en el momento de avance del movimiento popular y con un genocidio defendieron los privilegios de las minorías, del poder económico en la Argentina. Es el tributo del grupo Macri, de Franco y Mauricio Macri, a quienes defendieron los intereses de esos sectores empresariales, estatizando la deuda privada, con Cavallo como presidente del Banco Central en el año 1982 y con Melconian en el equipo que tomó esa decisión. Es un pago, claramente, y tiene que ver con la consecuencia histórica de la oligarquía y de sus personeros y del gobierno que expresa Mauricio Macri. Pero lamentablemente va más allá de ser una decisión vinculada al pasado o que tribute a algún tipo de pago de favores. Lamentablemente esta decisión de la Corte se conecta con el presente y con el futuro. Están restaurando la Argentina de la impunidad para que aquellos que participan de las fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas se sientan habilitados de nuevo a defender los intereses de la minoría sin ningún tipo de castigo. Eso es lo que está ocurriendo por una sencilla razón. Los intereses de esta oligarquía están absolutamente reñidos con la democracia. No han pasado 16 meses y la acción de gobierno, los globitos de colores en el olvido, la fiesta y el bailecito, en el recuerdo, un electorado que en gran medida fue engañado por una fabulosa maquinaria mediática y hoy, a tan poco tiempo, se palpa y se expresa el rechazo a este gobierno en todo el territorio nacional. A eso le temen. Y saben que esta es la primera etapa del plan de ajuste y concentración económica. Que este recién es el principio y ya necesita altas dosis de represión. Milagros a la presa. La compañera recluida y los genocidas en libertad. Este es recién el comienzo y para lo que vienen necesitan tener impunidad y necesitan las fuerzas represivas, porque a nadie van a poder convencer de que vote en contra de sí mismo 2 veces seguidas, porque a nadie van a convencer que se quede en su casa cuando le arrebatan sus derechos. Entonces nosotros tenemos que poner en ese marco la discusión de la unidad. ¿Unidad para qué? ¿Para aglomerar una lista? No. Unidad en la calle para enfrentar el gobierno de Mauricio Macri y el arrebato de los derechos. Esa es la unidad que buscamos. Unidad para construir un programa que le ponga límite a esta política y que alumbre la esperanza de recuperar el gobierno en el 2019. Esa unidad buscamos.
Esa unidad queremos construir con todos los compañeros y las compañeras. Y seguramente que a veces se hace difícil, que a veces habilita grandes discusiones y grandes debates, pero no podemos repetir la historia del 2015. Como decían los compañeros, no se puede llegar a la banca y partir los bloques para hacer servirle a los intereses del capital internacional y de la oligarquía. No puede volver a pasar. Necesitamos un programa que nos permita vislumbrar la reconstrucción nacional de la que habló Cristina. Necesitamos la reconstrucción del movimiento nacional y popular, quizás envenenado por una transitoria derrota electoral. Podemos perder elecciones, pero jamás vamos a perder las convicciones. Ese es el mensaje que le tenemos que dar a todos los compañeros y las compañeras. Necesitamos el movimiento obrero unido y en la calle, porque debe volver a ser la punta de lanza de la resistencia del movimiento popular. A eso nos convoca Cristina y por eso les agradecemos a los compañeros su presencia y les pedimos que extremen los esfuerzos en función de lograr esos objetivos. Necesitamos imperiosamente ensanchar y profundizar la construcción política. Muchas veces pienso y reflexiono, y lo hablamos con muchos compañeros, a nosotros nos sobró conducción. Después de la orfandad en la que quedó el pueblo argentino con la muerte del general Perón, transitamos décadas de soledad en términos de movimiento nacional y popular, sin proyecto, porque te decían que todo era imposible, que te habías quedado en el 45 y sin conducción, porque no había nadie que representara cabalmente los intereses del pueblo y que pudiera trasponer esa barrera o ese blindaje que separaba a la ciudadanía de su dirigente, como bien lo explicó el gaucho. Después de décadas, el movimiento popular recuperó conducción política, y no desde cualquier lugar. Esa conducción vino de la juventud maravillosa, de un joven peronista, de un militante que no estaba dispuesto a dejar las condiciones en la casa, fuera de la casa de gobierno. Enfrentando intereses tremendamente poderosos y que hoy los palpamos cotidianamente en el ejercicio del gobierno. Ese compañero recuperó el camino y cuando pasó la inmortalidad, el bastón de mariscal y la conducción del movimiento quedó en manos de Cristina. Y recuerden que decían, ella sola no va a poder. Mirá si no pudo, que como decían los compañeros, lo único que se habla hoy en la política argentina es si Cristina será o no será candidata. ¡No que la quieren! ¡No que la agravian! Es el eje de cualquier conversación política a lo largo y a lo ancho de esta patria, en nuestra región y también en Europa, porque ella está viajando en estos momentos a disertar en Grecia y en Bélgica, en el Parlamento Europeo. Nos decían que se había terminado el ciclo, que la conducción de Cristina había perecido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos hablaban de relato y estamos acá.
esta cantidad de compañeros, que no sé si la reuníamos cuando éramos gobierno, quizás. Sin el gobierno podemos juntar esta cantidad de compañeros y compañeras. Y creo que eso habla de que acá no hubo ningún relato. Si hubiera sido relato, acá no habría nadie, haríamos el acto en una pieza. Por eso digo, nos sobró conducción. Una conducción que nos excedía en capacidad política, en voluntad política. Jamás nosotros vimos retroceder a Néstor, a Cristina. ¡Jamás! Al contrario, siempre avanzaron inclusive contra lo que les aconsejaban muchos de sus allegados. Entonces, claramente nos sobró conducción y también nos sobró proyecto, porque recuperamos doctrinariamente lo más profundo del movimiento nacional, la voluntad liberadora de San Martín y los patriotas fundadores, la lucha por el federalismo que encabezó Juan Manuel de Rosas y tantos caudillos federales, la lucha por la participación que encarnó don Hipólito Yrigoyen y la lucha por la justicia social que encabezaron Juan Perón y don Perón. Todo eso fue recuperado por Néstor y Cristina, con una acción de gobierno que en tiempo récord, como decía Adriana, transformó la realidad argentina. ¿Recuerdan ustedes lo que era este país? Para nosotros era increíble ver cómo día a día se avanzaba en decisiones que una sola de ellas para nosotros hubiera sido considerada una utopía. Liberarnos del fondo o cualquiera de esas políticas que fueron vertebrados, recuperar YPF, una sola de ellas nos hubieran convencido para apoyar un proyecto político. Por eso digo, nos sobró proyecto. Entonces, ¿a dónde va la reflexión? En dónde quizás pudimos fallar, porque hoy un compañero me preguntaba, ¿hacen autocrítica? ¿Se preguntan por qué perdieron? Y yo le decía, la pregunta no es por qué perdimos, la pregunta es por qué ganamos. ¿Cómo un proyecto político transformador en un país que venía de un genocidio, de una derrota cultural y donde se había inseminado el apoliticismo y la indiferencia como el que teníamos en el 2001 y en el 2002, pudo generar y parir un proyecto de estas características? Recuerden que Menem gana la elección del 2003 con el 25% y que Néstor se cuela en el balotaje entre López Murphy y Menem. ¿No? Sumaron 42 puntos y el programa de los dos era el mismo: dolarizar y militarizar las calles argentinas. Y ellos juntaron 42 puntos. Entonces, la reflexión tiene que ser cómo pudimos llegar, cómo pudo llegar un hombre de la juventud peronista, combativo al gobierno, y cómo lo pudo consolidar en dos gobiernos más con Cristina y realizar esas transformaciones. Hay una sola explicación: en la convicción y el coraje político de nuestra conducción, en la profundidad del proyecto. Pero sí, hay un punto que en la reflexión tenemos que hacer cuando nos preguntamos por qué perdimos o por qué tuvimos este transitorio traspié. Y quizás en lo que hubo una distancia fue en la construcción política. Y esa es la que nos toca a nosotros. Nos tenemos que hacer cargo que no pudimos desarrollar una construcción política a la altura de los conductores y a la altura del proyecto que gobernó la Argentina durante 12 años. Pero no es una fatalidad, puede ser reparado, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Unidad para la victoria y todo este tipo de reivindicaciones del Frente para la Victoria, de esta construcción política, tienen que ver con saldar esa deuda, que es con Néstor, con Cristina, con el pueblo y con nuestra conciencia. Tenemos que reconstruir el movimiento nacional y estamos en condiciones de hacerlo. Y lo podemos hacer porque bien lo señalaba recién Marcelo.
Aquí hay juventud real. Esos chicos y esas chicas que están arriba, que cantan con más fervor, con más ganas que nosotros, pero no solamente es fervor o es un... Detrás de ese fervor, de esa pasión y de esa consigna hay formación política con proyección. Un cuadro se consolida en el tiempo. Néstor hablaba de una generación diezmada. Pudo transformar la Argentina siendo parte de una generación diezmada. ¿Cuánto vamos a poder hacer nosotros con Cristina y con estos pibes, compañeros? Ese es el futuro que tenemos que construir. Me animo a decir que nosotros no somos buenos kirchneristas. Los buenos kirchneristas van a ser ellos que van a asegurar el triunfo del pueblo de cara a los tiempos de los tiempos. Esa es la construcción que hay que apuntalar. En todo caso, los que estamos acá somos una simple transición, que tenemos que estar a la altura de la historia y ocupar el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es ese lugar? Enfrentar a los patrones, en las calles, en el Congreso, en las urnas y ganarle.